hablamos de una oportunidad que no se puede dejar pasar. Los alivios tributarios de la DIAN que permiten a miles de colombianos ponerse al día con sus obligaciones. Descuentos hasta del 85%. Bienvenidos a Clave de Retiro, un espacio para estar bien informados en temas de actualidad, seguridad social y derecho laboral. Este tema es bien importante para que estén atentos. Saludamos al doctor Daniel Diosa Martínez. Él es abogado especialista en Derecho Tributario. Gracias, doctor Daniel, por estar en Clave de Retiro. Bienvenido. Ya, mil gracias a ti por la invitación. Un gusto para mí estar el día de hoy hablando de temas tan interesantes como esta oportunidad, que ojo a esto, estamos cercanos a que se venza. Entonces, para que tengan en cuenta allí todo lo que deben saber para lograr el beneficio. Así es, un beneficio muy importante y además es una buena noticia. Así es. ¿Qué es una amnistía tributaria otorgada por la DIAN? ¿En qué consiste? Perfecto, Jazz. Allí lo primero que tenemos que decir es varios aspectos. Lo primero es que comúnmente tendemos a decirle amnistía. De hecho, desde el criterio general se le conoce como amnistía, y esto es básicamente una reducción de sanciones y de intereses. Digámoslo, allí partamos de ese presupuesto. Es decir, técnicamente es reducir la sanción que eventualmente la entidad me impuso o reducir incluso los intereses moratorios, haciendo una salvedad. En las denominadas amnistías jamás proceden descuentos sobre el capital del impuesto, porque recordemos que son recursos públicos y sobre esto no se puede generar descuentos, aminoraciones, porque está dado desde la misma ley. Pero entonces el significado de amnistía es equivalente al alivio tributario, ¿cierto? Exactamente. Es básicamente lo mismo. Podríamos decir que es un sinónimo, básicamente es un alivio frente a ello. Digámoslo así, aquí hay posiciones encontradas, porque el que cumple la obligación a tiempo, el que pagó sus impuestos a tiempo, siempre está el comentario de venga, es que es premiar al que no cumplió. Pero al final del día recordemos que no se pueden analizar todos los casos de manera igual, porque hay efectos que personas, por ejemplo, tienen deudas pendientes con la administración, muchas veces no necesariamente porque no pagó, porque no quiso. No, también hay efectos acá que comprometen el funcionamiento de una compañía, de una persona natural, por un momento particular que está atravesando y requiere, ¿por qué no los alivios? Entonces, aquí vamos a analizarlo justamente desde ese aspecto. Comencemos incluso por ese 85% de descuento de sanciones ante la DIAN. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Así es, ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para clasificar el beneficio son diferentes etapas y momentos. Para las personas que nos están escuchando, usted puede tener, por ejemplo, una obligación pendiente con la DIAN, nada más, una obligación pendiente, punto número uno. Una sola. Una sola incluso, o hablemos de varias, pero es decir, yo solamente le debo a la DIAN, pero no tengo ningún proceso con la DIAN, es decir, sé que tengo una deuda, nada más. Dos, puedo tener también el caso en el cual ya la DIAN me requirió, por ejemplo, ya me inició formalmente un proceso, ese puede ser el segundo escenario. Y tres, puede ser el aspecto en que yo me encuentro en una discusión judicial con la DIAN, es decir, demandé a la entidad. Son tres escenarios. Que hay un litigio. Exactamente, por ejemplo, hay un litigio. ¿A quiénes aplica en sentido amplio? Lo primero es decir, estas reducciones aplican para obligaciones tributarias que se encontraban pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025, punto número uno. Venga, ¿aplica para una obligación de ahorita de 2026, en enero, en febrero? No. 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite que fijó acá el decreto legislativo para ese efecto. Entonces, clasifico estos tres momentos porque dependiendo de eso serán los beneficios. Cuando tú mencionas, Jazz, allí si me lo permites, algo, y es, cuando hablamos de ese 85% de reducción de la sanción, se da para aquellas personas que tienen una obligación pendiente de pago, pero además, ojo a esto, una sanción. Por ejemplo, si usted presentó la declaración de renta de forma tardía, pues se le genera una sanción por extemporaneidad. Hay tipos de sanciones. Exactamente. Y bien que lo dice allí, Jazz, porque, ojo, hay diferentes tipos de sanciones. Si presento tarde la declaración, hay una sanción por extemporaneidad, es decir, la presenté tarde, la norma me castiga y, digámoslo allí, tiene un tope máximo. Entonces me dice 5% por mes o fracción de mes del impuesto sin que exceda el 100% del mismo impuesto. Por ejemplo, está la extemporaneidad. Está la corrección, es decir, yo declaré, pero la administración de impuestos me dice más adelante, venga, usted no declaró como era, me corrige. Y al corregir puedo tener sanciones entre un 10% o un 20%. No. Punto número dos allí. O incluso, si la DIAN ya me inició un proceso, puedo tener sanciones que van desde el criterio de sanción por inexactitud, es decir, digámoslo allí, observa la entidad que tengo costos y gastos que no son procedentes o que faltaron ingresos, también es otro tipo. Incluso, y no menos grave allí,
sanción por no declarar. Mire que son varias sanciones. Entonces, ¿cuál es el efecto? Depende de cada una. Si usted tiene una obligación pendiente de pago a 31 de diciembre de 2025 y allí desea acceder a este beneficio, lo primero es que tiene hasta máximo el 30 de abril de 2026. O sea, Ya. faltan pocos días Sí. para que lo tengamos en cuenta y se puede hasta el mismo 30 de abril, hasta antes de las 11 de la noche para el pago, porque recordemos que a las 11 es que se genera el cierre de las entidades financieras con la administración de impuestos. Es el canal para que lo tengan en cuenta. No es como decimos comúnmente hasta las 11:59, no, hasta las 10:59 incluso. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a poder determinar aquí su sanción, usted pagará el impuesto porque hay varias condiciones. Primer requisito, si tiene un impuesto pendiente de pago, tiene que pagar el 100% del impuesto. ¿Sí? Aquí no hay beneficio sobre esto. No hay descuento de nada. No hay ningún descuento, exactamente, Jazz. Pero cuando voy a determinar la sanción, si la sanción, por ejemplo, me daba 10 millones, por ejemplo, pues yo la reduciré al 15%, en este caso 1.500.000. Vale la pena advertir algo, Jazz, para que todas las personas lo tengan en cuenta. El decreto legislativo es claro en decir que siempre se debe respetar la sanción mínima. ¿Eso qué quiere decir? Para efectos tributarios tenemos allí una sanción que así usted le dé 100.000 pesos, tiene que garantizar un mínimo. Y cuando hablamos de ese mínimo, digámoslo allí, hablamos de 10 VTs. La VT es una unidad de medida para efectos tributarios. Entonces, cuando hablamos de esas 10 VTs, por ejemplo, hablamos aproximadamente, digámoslo allí, de 521.000 pesos para este año, digámoslo allí, como sanción mínima. ¿Qué les quiero decir con esto? Si la sanción me da 1 millón y yo calculo el 15%, me da 150.000 pesos, pues la sanción que debo declarar y pagar será de esas 10 VT, de esos 521.000 pesos aproximadamente como tal. No puedo pagar menos, porque ¿saben qué sucede? Si llego a incumplir al menos uno de los requisitos, se habrá entendido que no procede el beneficio y lo que pagué es un abono al 100%. Uy, no. Entonces, ojo ahí con eso. Por eso dicen muy, pero muy claro que con la DIAN mejor no tener cuentas pendientes ni obligaciones pendientes porque se les puede crecer más, digamos, esas obligaciones que tienen con esta institución. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a las amnistías tributarias de la DIAN? Porque seguramente las personas que están viendo este programa pues quedan obviamente preocupadas, pero ya saben que hay un alivio tributario, tienen plazo hasta el 30 de abril. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuáles son esos casos? Perfecto, Jazz. Entonces hablamos en principio de 3 escenarios. Uno de ellos, si yo tengo simplemente una obligación, la DIAN no me ha dicho nada, pero sé que lo tengo pendiente. 2, si la DIAN me inició un proceso formal de fiscalización, es decir, ya me está exigiendo como tal efectivamente el impuesto o me está discutiendo un impuesto. Y 3, si demandé a la entidad. Pero en esos 3 escenarios encontramos estas personas. Por ejemplo, si usted lo que tiene es solo la obligación pendiente de pago, dice la norma, preséntela, pague el 100% y si tiene sanción, pues usted puede reducir la sanción al 15%, decíamos, respetando la sanción mínima. Pero además, creo que el principal alivio, Jazz, si me lo permiten acá, es uno y es los intereses moratorios. Claro. Ustedes han escuchado, tú mismo lo acabas de decir. ¿Cómo se calculan, por ejemplo, la reducción de esos intereses moratorios? Totalmente, es que de hecho hay un dicho muy común que se dice, es mejor deberle a cualquiera que a la DIAN, es un dicho muy conocido. Ajá. Y es una realidad porque de hecho el interés moratorio, que es el más alto, digámoslo allí, permitido que se cobra, es el que cobra la DIAN. Por esta razón, digámoslo allí, venimos de años, incluso en pandemia, que teníamos unas tasas efectivas anuales entre un 29 a un 32%. ¿Eso qué significa? Que en cuestión de 3 años usted puede deber 10 millones, por ejemplo, y ya va a deber el mismo concepto por intereses. Entonces, el alivio aquí consiste en que no va a calcular el interés moratorio, que es tan alto, como insisto, allí hemos tenido entre un 29 y un 32% efectivo anual, sino que va a liquidar una tasa de interés del 4.5%. O sea, la diferencia es considerable. De un 30, supongan ustedes un promedio, a un 4.5, estamos hablando de una diferencia considerablemente alta. Y cuando hago la conversión, esto se viene traduciendo en cerca de una reducción también de los intereses, aproximadamente de un 80-82%. Ahora la pregunta es, ¿aplica la reducción de intereses para todas las deudas fiscales? La respuesta la tenemos en unos minutos aquí en Clave de Retiro. Estamos hablando de un tema muy importante para que se pongan al día con la DIAN, los alivios tributarios hasta el 30 de abril. Ya volvemos.
Regresamos a Clave de Retiro. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, amnistía o alivios tributarios de la DIAN. 5 puntos clave. Pague mucho menos en sanciones. Hoy puede pagar solo el 15% de la sanción gracias a descuentos de hasta el 85%. Menos intereses o incluso cero. Dependiendo del caso, los intereses moratorios bajan significativamente o pueden no cobrarse. Solo aplica para deudas anteriores a 2026, bien lo decía el doctor Daniel ahora, es decir, obligaciones en mora hasta el 31 de diciembre de 2025. Debe pagar el impuesto completo. El beneficio aplica si cancela el total del capital adeudado. Finalmente, el tiempo es clave. Recuerden, tienen plazo hasta el 30 de abril de 2026. Si ya después pierden estos alivios tributarios. Muy claros estos 5 puntos, doctor Daniel. Y la pregunta que hacíamos antes de ir a la pausa, si aplica la reducción de intereses para todas las deudas fiscales. Perfecto, allí es importante clasificar varias cosas porque la gente en este momento tiene dudas de, venga, y eso aplica también con los municipios, por ejemplo. Muy importante eso. Exacto, si yo debo predial, si debo impuesto de industria y comercio, y aquí es necesario advertir que este decreto legislativo que se dio con la emergencia económica, digámoslo allí, del 2026, de hecho es complejo porque hemos tenido 2 recientemente, pues fue con la última, y dijo exclusivamente obligaciones con la DIAN. Esto significa que no es procedente bajo esta óptica ni con impuestos de carácter territorial, como lo puede ser, por ejemplo, impuesto de industria y comercio, impuesto predial, aquí no entra. Tampoco aplicaría con obligaciones con la UGPP, solo aplica respecto a obligaciones que se tengan pendiente de pago con la DIAN y ya vamos a ver, de hecho, algunos casos prácticos para poder entender un poco mejor este tema. ¿Y qué pasa si el contribuyente no paga dentro de este plazo establecido? Perfecto. Aquí lo que sucede es que tiene una obligación pendiente de pago. Lo que está haciendo de forma transitoria ese decreto legislativo de emergencia es darle la oportunidad. Seguramente a muchas personas que nos están viendo o le ha llegado un correo de la DIAN diciéndole póngase al día, tiene hasta el 30 de abril. Si la persona no accede a este, pues perderá la oportunidad del descuento de la sanción y de los intereses y el 1 de mayo tendrá la obligación en un 100% de intereses y de sanciones, eso es lo que pasará. O incluso aquel que queriendo incluir, postularse al beneficio, incumpla con algún requisito, pues lo que va a pasar es que si intentó pagar, pero no pagó bien o no pagó completo, lo que le va a decir la DIAN es muchas gracias por su abono, pero me sigue debiendo el 100%. La DIAN incluso puede embargar. Así es. Al contribuyente, ¿cierto? Y lo puede hacer, y mucho ojo con esto, porque en el último tiempo hemos tenido, digámoslo allí, prácticas reiteradas respecto a embargos por parte de la Administración de Impuestos. Y ojo, porque tiene la potestad de toda obligación que se encuentre en mora. Y vamos a ver incluso ya algunas alternativas para esto, porque algunas personas pueden decir, venga, ¿será que me aplica a mí este beneficio o no? Y vamos con ejemplos claros. Por ejemplo, si usted presentó su declaración de renta del año 2023, que se presentó en el 2024, y usted dijo en ese momento, no tengo cómo pagarla, pues a usted se le han generado unos intereses moratorios desde 2024, que presentó el 2023, hasta hoy. ¿Qué va a tener usted la oportunidad? Presente, digámoslo así, en este caso el pago, no la declaración porque ya está presentada, presente el pago y reduzca los intereses, en este caso, al 4.5% efectivo anual. Punto número 1. Pero puede ser el caso para aquellas personas que nos ven que ni siquiera han presentado declaración. Suponga usted, yo tenía que presentar la declaración de renta y no sabía, no me enteré o simplemente se me pasó. Que no debería. Exacto, y uno diría, me voy a quedar callado. No, y hay muchos mecanismos que, digámoslo así, los bancos informan, mucha gente informa y dice, la voy a presentar, pues aquí incluso el beneficio es mayor. ¿Saben por qué? Porque le están dando la oportunidad de presentar la declaración, reducir la sanción al 15% y ojo a esto, como tú lo decías, Jazz, no se generan intereses moratorios. Miren el beneficio tan grande que muchas veces los intereses terminan siendo lo más costoso. Segundo escenario. Tercer escenario, venga, yo lo que tengo es que presenté la declaración, pero la DIAN me ha discutido, me está generando una discusión diciendo, usted no tenía que pagar 1 millón, tenía que pagar 5 millones. Pues sobre esa diferencia, sobre los 4 millones de diferencia, se han generado intereses moratorios. ¿Qué le dice también en este momento este decreto legislativo? Presente la corrección, reduzca la sanción al 15% y no me va a liquidar ni pagar por ningún concepto de intereses. Entonces miren que en algunos casos el interés es del 4.5% y en otros, cuando hablo de una
declaración cuando estaba omiso o cuando hablo incluso bajo ese supuesto de una corrección, ni siquiera hay lugar al cobro de intereses. Es bien interesante porque estamos hablando del 100% de descuento de los intereses. O sea, ¿es posible financiar también esa deuda y obtener beneficios con estos alivios tributarios o con esta amnistía? Ya, esa pregunta es muy buena porque puede haber personas que en este momento nos estén viendo que digan, venga, yo quiero acceder al beneficio, pero no tengo los medios en este momento, ¿qué puedo hacer? Y de tiempo atrás hemos tenido una figura que se conoce como una facilidad de pago o un acuerdo de pago. Lastimosamente, en este caso particular, la norma lo que ha hablado en todo momento es que el pago se genere a máximo el 30 de abril. Es decir, que no me permitiría hacer un acuerdo de pago con la DIAN. O sea, el pago completo. Así es, el pago completo. Como primer elemento. Y como segundo elemento también, en años anteriores, por ejemplo, la reforma tributaria del 2022 trajo consigo una reducción de intereses, solo de intereses del 50%. Y le da la oportunidad a los contribuyentes y les decía, venga, si usted tiene obligaciones pendientes pero no tiene cómo pagar, pues yo le doy un alivio respecto a que le doy tiempo para que lo pague. Y decían, por ejemplo, a un año, usted establecía un acuerdo en cuotas de hasta un año y accedía al beneficio, pero en este caso me habla de que el pago se tiene que generar en su totalidad a más tardar el 30 de abril. Uy, Dios. Así. Bueno, ¿y qué documentos debe presentar esa persona para obtener estos beneficios? Perfecto, pues ya en principio de tiempo atrás hemos tenido unos requisitos que me dice, por ejemplo, pague el impuesto, pague la sanción reducida, pague los intereses con el beneficio y digámoslo allí, como prima desde la misma ley, se dice, venga, usted cumplió, ya tiene lo que se conoce como una situación jurídica consolidada. En palabras claras, ¿eso qué significa? Que la norma establecía unos requisitos, yo acredité que cumplí esos requisitos, pues ya mi beneficio se consolidó y no hay lugar a que me lo desconozcan. Pero ¿qué sucede allí? Aquí este decreto legislativo sí trajo en el caso de personas que tienen un proceso con la DIAN de que tienen que adelantar una solicitud ante la administración y tiene usted que enviar, mi recomendación es hágalo a través de derecho de petición, incluso hágalo en todos los casos, porque el sistema de la DIAN muchas veces no está actualizado, el estado de cuenta. Entonces envíe un documento a la DIAN, puede ser a título de derecho de petición, informando, señores DIAN, el decreto estableció un beneficio. Esos beneficios estaban dados y cumplía estos requisitos. Venga, le demuestro que pague el impuesto, pague la sanción reducida y pague los intereses reducidos. Y se radica ante la administración. Para ese efecto, la administración me tiene que emitir un acto, si tengo un proceso, informando que cumplí los requisitos y reconociendo en este caso la procedencia del beneficio. Eso es en el caso de que tenga usted un proceso de fiscalización iniciado o un proceso judicial. No obstante, mi recomendación es, independientemente de su escenario, puede que usted no tenga un proceso iniciado, haga el documento y envíelo a la DIAN. Es mi recomendación. Les dejo otra pregunta antes de ir a la siguiente pausa, y es que tanto afecta esta amnistía al historial tributario del contribuyente. Ya volvemos. Un tema del día bien interesante hoy en Clave de Retiro y son esos alivios tributarios de la DIAN para que los colombianos, miles de colombianos, se pongan al día con sus obligaciones hasta el 30 de abril. Y tengan presente lo siguiente, doctor Daniel, es que hay que revisar muy bien esos requisitos. ¿Cómo es esto? Claro que sí, creo que constituye un elemento fundamental cumplir cada uno de los requisitos que hemos venido hablando, el pago del 100% del impuesto, el pago de los intereses moratorios reducidos si aplica, o la reducción de la sanción. Porque o si no, ¿qué pasa? Claro, allí lo que sucede es que si no cumplo así sea con alguno, y me excusan, pero es así se falten 1.000 pesos, así falten 1.000 pesos, sí, me desconocen el beneficio. De hecho, en la práctica se acostumbra mucho a recomendar, mire, por esas cosas de la vida, el liquidador de la DIAN siempre da un poquito por encima. Es decir, incluso usted puede liquidar conforme a lo que el mismo sistema le diga, pero la misma administración dice, corresponde a usted liquidarlo. O sea, 500 pesos por decir algo. Por ejemplo, si usted le da la liquidación 520.000 pesos, sí, pague un poquito más incluso. Usted mira, Daniel, pero ¿cómo así que va a pagar más si es lo que estoy necesitando? Algo simbólico por lo menos por encima, porque pueden faltar 1.000 pesos y le tumba todo el beneficio. Entonces, de hecho, aquí la recomendación es, mucha gente al momento de entrar a la página de la DIAN y liquidar el impuesto, la sanción y demás, dice, no, es que yo voy a pagar solamente impuesto, porque me da la opción, pago impuesto, pago sanción o pago intereses. Yo debo colocar las tres en el caso que aplique. Pero hago la advertencia porque muchas veces con personas que deben IVA, que esto da incluso para un proceso penal, dicen, no, yo voy a pagar solo el impuesto. Entonces así le genera intereses, solo imputan el valor del impuesto.
Y ojo a esto porque hay una norma especial que dice que si usted puede poner todo el impuesto, la DIAN le calculará de forma proporcional, primero a sanciones, luego a intereses y luego al capital. O sea que yo no puedo decidir a qué lo imputo como tal. Y la pregunta que hacíamos antes de ir a la pausa, ¿cómo afecta esta amnistía el historial tributario del contribuyente? Bueno, allí hay que clasificar de dos momentos, digámoslo allí. Si yo tengo la obligación pendiente de pago como persona natural, es posible que la entidad me reporte en algo llamado boletín de deudores morosos del Estado, ¿sí? Pero ojo, hay diferencias cuando quien tiene la deuda es la sociedad. Yo soy, por ejemplo, representante legal de una sociedad y la sociedad debe impuestos. En inicio, el representante legal, si bien es el que cumple las funciones por la sociedad, no es el que van a reportar es a la compañía, a la sociedad. Digámoslo allí que acceder a estas amnistías afectaría positivamente porque al cumplir la obligación tienen que eliminar la obligación pendiente de pago, entonces sería un beneficio en ese sentido, porque ya no va a aparecer en el boletín de deudores morosos del Estado. ¿Y se pueden combinar estos beneficios con otros alivios tributarios? Bueno, aquí hay un aspecto que puede sonar bastante técnico, pero trataré de resumirlo en estas palabras, y es, el Estatuto Tributario establece en uno de sus artículos algo llamado principio de favorabilidad, ¿sí? ¿Y qué dice? En síntesis es, si usted tiene un buen comportamiento tributario, por ejemplo, no ha sido sancionado en los últimos 2 años o en los últimos 4 años, usted podría reducir las sanciones en todo momento hasta el 50%. ¿Qué ha dicho ya la doctrina de la DIAN? Usted puede combinar estos beneficios, es decir, yo determiné la sanción y me da 10 millones. Si tiene buen comportamiento tributario, que es una norma general del estatuto, aplíquele el 50%, ahí vamos ya en 5 millones. Y esos 5 millones yo puedo reducirlos al 15%. Entonces miren que sí los puedo combinar con otros alivios cuando la norma así lo establezca, es posible. ¿Y hay obligaciones que pueden quedar también excluidas de estas amnistías? Sí, en este caso podríamos resumirlo de esta manera. Si usted tiene obligaciones pendientes de pago de enero de 2026 hacia adelante, no es procedente que aplique este beneficio. Por ejemplo, acaban de generarse hace un tiempo el impuesto al patrimonio de personas jurídicas y hay gente que no lo ha pagado, no aplica en este caso. Venga, tengo pendiente, hoy en día que está también tan discutido los incrementos del impuesto predial, tengo el impuesto predial pendiente de pago. En este caso no es posible a partir de esta amnistía acceder a descuentos en el impuesto predial, tampoco el impuesto de industria y comercio. Y el criterio técnico allí ya, y a todos los televidentes, es porque los municipios y los departamentos tienen algo llamado autonomía territorial. Claro. Es decir, el gobierno nacional debe respetar, incluso la misma ley debe respetar, que estos municipios o estos departamentos fijen directamente los beneficios. Pasaba en el caso de Medellín y algunas ciudades del área metropolitana, que en el 2025 a finales tuvimos reducciones en el impuesto predial, industria y comercio, hasta el 23 de diciembre. Eso puede pasar también. Tenemos un minutico rápidamente. Así como existen beneficios, también existen riesgos al acogerse a una amnistía tributaria. Claro que sí, allí el riesgo más grande está en no verificar o validar el cumplimiento de requisitos y que pierda la oportunidad. Eso es el factor más grande, porque al perder la oportunidad yo reconocí ya la obligación y me van a tomar allí esto como una aceptación tácita de la deuda, o sea que me lo van a imputar al 100% de la obligación y me lo van a exigir todo. Y las ventajas que tiene acogerse a estos descuentos frente a continuar en mora, por ejemplo. Bueno, allí recordemos que el hecho de estar en mora con la administración de impuestos me puede acarrear, por ejemplo, que tenga un bloqueo financiero, es decir, que me embarguen la cuenta o que incluso tenga bienes inmuebles y que sean embargados, por ejemplo. El hecho de acceder de esta manera me va a permitir quedar al día y al quedar al día podré solicitar el levantamiento de todas las medidas cautelares, es decir, es un alivio importante. Doctor Daniel, como siempre tan claro en sus conceptos, ¿cómo encuentran los televidentes en sus redes sociales? ¿Cómo lo encontramos? Claro que sí, ya hacia todos me pueden encontrar en todas las redes sociales como DM Tributario. Allí pueden encontrar información de interés en temas tributarios y académicos. Muy importante además porque el doctor Daniel Diosa permanentemente está haciendo videos pedagógicos sobre diferentes temas tributarios en sus redes. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes gracias por su compañía. Nos vemos en nuestra próxima emisión aquí en Clave de Retiro. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.